yo voy a hacer un intercambiador de calor muy simple, que sería como si fueran dos tubos, uno adentro del otro, ¿no? Un tubo y el otro, uno adentro del otro. Por un tubo circula un fluido y por el exterior circula el otro. Entonces, si uno hace un esquema, y por acá estaría él circulando el otro fluido. No sé si se llega a entender esto. Esto sería un corte, ¿no? De esto que tenemos acá. Por acá circula un fluido y por acá el otro. ¿Queda claro? Por acá circula un fluido. Sí, se ve medio borroso. ¿Se ve borroso? Sí, ¿Todos lo ven profe. borroso, chicos? ¿Sí? Sí, un poquito. No lo llegan a ver, díganme, porque si no lo trato de hacer en el PowerPoint. No lo ven, si no lo Sí, presentamos a ver. se ve Sí. difuso, si le empieza a escribir cosas no se va a entender. Bueno, a ver. A ver si lo puedo hacer acá. Bueno, les decía, vamos a imaginarnos que tenemos... ¿Qué le pasó a esto? Vamos a imaginar que tenemos dos tubos, uno adentro del otro, ¿sí? No sé por qué está marcando esto, haciendo esto. Dos tubos, uno adentro del otro. Entonces, qué raro esto. Tenemos un tubo y el otro tubo. Entonces tenemos... El profe no está compartiendo. Ah, a ver. Bueno, a ver si lo podemos dibujar. Ahí. Entonces tenemos un tubo y por fuera otro tubo. Entonces si nosotros hacemos un esquema tenemos... Y acá tendríamos el tubo que va por dentro. No, a ver. Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos acá ahí estaría. Entonces por acá adentro va circulando un fluido, ¿sí? Y por fuera de este tubo circularía el otro fluido, que sería este que está acá. ¿Se entiende? Vamos a suponer que un fluido se calienta y el otro se enfría. No sé si queda claro. Sí, ahí se sigue. Sí, profe. Bueno, acá si ustedes se fijan hay un detalle, ¿no? Que
los fluidos circulan en contracorriente. Uno circula en un sentido y el otro en otro. Entonces, este intercambiador de calor es en contracorriente. ¿Se entiende lo que digo? Contracorriente. ¿Sí? Terminen de escribirlo si quieren. Este es el contracorriente. Si uno representa en un diagrama temperatura superficie, no es temperatura entropía, ¿eh? Este diagrama sería temperatura superficie. Acá tenemos superficie. Y acá tenemos la temperatura. Uno de los fluidos se enfría. Vamos a suponer, podría ser cualquiera, ¿no? Uno de los fluidos se enfría y el otro se calienta. Y el otro de los fluidos se calentaría y tendría esta respuesta. ¿Sí? Y ese sería el intercambio de calor en contracorriente. ¿Se entendió el esquema? ¿Cómo funciona? O sea, uno de los fluidos se va a calentar y el otro se va a enfriar, ¿no? Y la otra posibilidad es que tengamos también un intercambio de calor, como el que teníamos recién. Vamos a hacer primero este. Entonces tenemos esto. Pero acá la otra posibilidad es que funcione los dos en el mismo sentido. Las dos corrientes tengan el mismo sentido. Entonces acá viene el fluido. Este se llama corrientes paralelas. O sea, tenemos, el primer caso era contracorriente y este que estamos analizando ahora sería corrientes paralelas. ¿Se entiende? O sea, acá los fluidos, como ven, circulan en el mismo sentido los dos. Si uno representara en el diagrama temperatura-superficie, en este caso, tuviéramos temperatura-superficie, es superficie de intercambio, estamos hablando, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer, cualquiera puede ser el fluido más caliente. Acá va a pasar esto. Este es el fluido más caliente y el fluido más frío le va a pasar esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Los dos tipos de intercambiadores de calor, cómo se pueden presentar los intercambiadores de calor, ¿no? Contracorriente y corrientes paralelas. Por supuesto, esto es en forma teórica, ¿no? Después se buscará la forma más parecida a esto, pero el intercambiador de corrientes de contracorriente, que es el de arriba, es el que mejor respuesta termodinámica tiene. Pero por supuesto, cada uno tiene sus usos y aplicaciones. ¿Está claro? ¿Alguna duda, consulta? No vamos a hacer tratamiento de cómo funcionan, digamos. No. Ok, perfecto. Y después
tenemos el caso de, por ejemplo, acá tenemos el caso de un fluido, el caso del condensador que hablábamos recién, ¿no? Un fluido se está condensando, ven, este fluido, el que está acá en rojo, se está condensando, y el otro fluido se está calentando, ¿no? Como sería el caso del condensador del ciclo de vapor. En el condensador del ciclo de vapor teníamos ese caso, ¿no? Que el fluido se estaba condensando, su temperatura se mantiene constante, y el otro fluido, que es el fluido de refrigeración, se calienta, ¿no? Y acá tendríamos el caso de la evaporación, o sea, un fluido que se evapora y se mantiene a temperatura constante, y el otro fluido se está enfriando, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos en el caso de condensación y evaporación. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta de este tema? ¿También son temperatura de superficie esos dos diagramas? Sí, eso está muy bien. Son diagrama temperatura-superficie, exactamente. Gracias. A ver, un minuto. Desde el punto de vista teórico, lo próximo que tenemos que ver es ciclos de gas. Bueno, como les decía, la clase de ciclos de vapor, las máquinas térmicas para que funcionen tienen que desarrollar un ciclo, ¿sí? O sea, absorbían calor de la fuente caliente, ceden calor a la fuente fría y desarrollan trabajo, pero es necesario que se desarrolle un ciclo. Dentro de estos ciclos vimos que las máquinas térmicas pueden funcionar a través de los ciclos de vapor, y después tenemos lo que son los ciclos de gas, ¿sí? Dentro de estos ciclos de gas, los que vamos a ver nosotros son el ciclo Otto, el ciclo Diesel y el ciclo Brayton, ¿sí? Ciclo Otto es el ciclo que realizan los motores de combustión interna en nafteros, ¿sí? Ese es el ciclo Otto. El ciclo Diesel es el ciclo que desarrollan los motores diésel, ¿sí? También motores de combustión interna. Bueno, vamos a ver, pero nada más muy por arriba, el ciclo Sabaté, que es una combinación, pero ese prácticamente lo vemos por arriba. Y después el ciclo Brayton, ¿sí? Que el ciclo Brayton se utiliza en lo que tiene que ver con las turbinas de gas, ¿sí? Esos son los ciclos que vamos a ver en lo que tiene que ver con los ciclos de gas. A ver, el ciclo Otto, ¿sí? Que sería el ciclo, como les decía, el motor naftero, el motor de un vehículo naftero, se desarrolla, o sea, a ver, vamos a empezar, vamos a, por lo menos a que tengan una idea. Acá está. Bueno, como les decía recién, a ver, nosotros vamos a ver ciclos de motores de combustión interna y turbinas de gas, ¿sí? Vamos a empezar a ver para que tengan una idea del funcionamiento de un motor de combustión interna. El motor de combustión interna,
el Nastero, el ciclo Otto, funciona de la siguiente manera. Hace 4 etapas. Las 4 etapas son admisión, compresión, esta que es la combustión y expansión, y el escape. Esas son las 4 etapas. El motor tiene esto que está acá, que es un pistón, ¿sí? Tiene 2 válvulas, una válvula de admisión y una válvula de escape. El pistón se desplaza en forma vertical, ¿ve? Es un movimiento alternativo el que desarrolla. Tiene una biela, que esto que está acá es la biela, que conecta a esto que es el perno del pistón con el cigüeñal. El cigüeñal es lo que encontramos acá abajo, ¿sí? Gracias a este dispositivo biela-manivela, que es este dispositivo que está acá, se transforma el movimiento alternativo del pistón en un movimiento circular en el cigüeñal, ¿sí? El motor lo estudiamos, bueno, hay un ciclo también que vamos a ver que es el ciclo de 2 tiempos, ¿no? Pero el que estamos analizando ahora es el motor de 4 tiempos, el funcionamiento del ciclo Otto, que me olvidé de decirles, ¿no? Que el otro, lo que también vamos a ver, el ciclo de 2 tiempos. Este motor, el ciclo Otto, que es de 4 tiempos, se llama de 4 tiempos porque tiene 4 carreras: admisión, compresión, expansión y escape, ¿sí? ¿Cómo funciona el motor? Lo primero que pasa, se abre la válvula de admisión. Esta es la válvula de admisión. La válvula de admisión se abre y baja el pistón. ¿Vieron cómo bajó el pistón, ¿no? O sea, el pistón baja. Cuando se abre la válvula de admisión y baja el pistón, ingresa al cilindro una mezcla de aire y nafta. Ingresa al cilindro. Ese aire y nafta está ahora dentro del cilindro. Esa primera carrera fue la carrera de admisión. Luego se cierra la válvula. A ver, volvemos un cachito ahí. Luego se cierra la válvula de admisión, ¿ve? Y empieza a subir el pistón y se comprime esa mezcla de aire y nafta, y esa carrera se la llama compresión, que es la segunda carrera. Cuando el pistón está en el punto muerto superior, ¿sí? Que sería cuando está arriba de todo, el punto muerto superior es cuando está arriba de todo y el punto muerto inferior es cuando está abajo de todo, salta una chispa y se produce lo que es la combustión. Entonces, como se produce la combustión, ahí los gases se expanden, si las 2 válvulas están cerradas, se produce la combustión, se expande y se produce la expansión. Y luego se abre la válvula de escape, ¿ven? Se abre y el pistón sube y se produce el periodo de escape, que es donde se expulsan esos gases quemados que estaban en el cilindro, ¿sí? Eso es básicamente cómo funciona el motor de 4 tiempos. Cuando veamos, esto es para que tengan una idea, ¿sí? Del funcionamiento del motor de 4 tiempos, ciclo Otto, ¿sí? Ciclo Nastero. La clase que viene lo vamos a ver más en detalle todo esto, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda, consulta. No sé si se entendió el funcionamiento. ¿De intercambio de calor vamos a hacer ejercicios? O... No, de transmisión de calor no hay ejercicios. Es teórico nada más. Ok. El funcionamiento del motor, ¿quedó claro el ciclo Otto? Sí, se entendió. Bien, si nos representaran el diagrama presión-volumen, ¿sí? El ciclo teórico, porque lo que estamos analizando es un ciclo teórico, por supuesto. De 0 a 1 tenemos la admisión, de 1 a 2 lo que tenemos es la compresión, de 2 a 3, fíjense que acá tenemos el aporte del Q sub 1, ¿no? Esta es la combustión. De 3 a 4 tenemos la expansión, y de 4 a 1, 4, 1, 0 tenemos el escape, ¿sí? Y fíjense que acá es la cesión de calor, ¿no? El Q sub 2. Bueno,
el motor, los motores estudian, lo que vamos a hacer nosotros después es estudiarlo bien del punto de vista teórico, ¿sí? Y después pasamos a la parte práctica del motor, ¿sí? O sea, los motores se hace primero un desarrollo teórico y después se pasa a la parte práctica, ¿sí? En lo que tiene que ver con motores. A ver, yo voy a seguir avanzando un poco más. Y después la clase que viene seguiremos. Vamos a ver lo que es el rendimiento del ciclo teórico de aire. Esto es el ciclo teórico de aire. Hablamos rendimiento del ciclo Otto teórico de aire. Ciclo Otto es el motor nastero de 4 tiempos. Y el ciclo teórico de aire es el ciclo más simple sí que hay. ¿Está bien? Dista bastante de lo que es el ciclo real. O sea, no es el ciclo real, sino que es un ciclo teórico de aire. Y acá nos tenemos que imaginar que lo que tenemos es un dispositivo cilindro-pistón y se comporta como un sistema cerrado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, fíjense, este sería el diagrama del ciclo, donde tenemos acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. O sea, este sería el ciclo que vamos a analizar, o la parte del ciclo que vamos a analizar. ¿Para qué? Para obtener una fórmula que nos permite determinar el rendimiento del ciclo teórico de aire para el ciclo Otto. Sí, no sé si recuerdan la fórmula del rendimiento que vimos en segundo principio, la podíamos determinar como 1 menos el módulo de Q sub 2 sobre Q sub 1. ¿Sí? Esta fórmula venía de segundo principio. El Q sub 1 es la cantidad de calor aportada. Si la aplicamos entre 2 y 3, aplicamos primer principio. Q era igual a delta U más L. ¿Sí? Entre 2 y 3 no hay trabajo de expansión, por lo tanto L es igual a 0, o sea que Q es igual a delta U. Delta U, si nosotros consideramos, o sea, acá hay que hacer una consideración, y la consideración que hacemos es que lo que tenemos es gas perfecto, ¿sí? Acá. Entonces, si tenemos un gas perfecto, entre 2 y 3, calculamos delta U como CB por T3 menos T2, ¿no? Esto está hecho por unidad de masa. En el Q sub 2 aplicamos también primer principio, entonces va a ser T4 menos T1, ¿sí? El Q sub 2. T4 menos T1. Acá, a ver, esto tiene un error. En realidad, esto acá va a ser el módulo de Q sub 2. T3, T4 menos T1. ¿Se entiende, no? Este es el módulo porque nosotros acá teníamos que ponerlo en módulo. Acá faltaría poner módulo. O sea, es este menos este sería Q sub 2, pero para que me quede en módulo pongo T4 menos T1. O sea que acá sería Q sub 2, T4, Q sub 2 en módulo CB por T4 menos T1. Reemplazamos, ¿sí? Entonces reemplazamos Q sub 2, me queda CB por T4 menos T1 sobre CB por T3 menos T2. Vamos a llamar relación de compresión a la relación que hay entre el volumen 1 y el volumen 2, que coincide con el volumen 4 y el volumen 3, ¿no? O sea, B1 coincide con B4, vemos acá, y B3 coincide con B2. Entre 1 y 2, la evolución es una compresión, ¿sí? Una compresión que es una diabática reversible. Este ciclo es teórico, entonces es una diabática reversible donde tenemos un gas perfecto y se iba a cumplir que T por B a la K-1 era igual a constante. O sea que si aplicamos T1 por B1 a la K-1, va a ser igual a T2 por B2 a la K-1. O sea que si despejamos T2, va a ser T1 por B1 sobre B2 a la K-1, donde B1 sobre B2 era la relación de compresión, o sea que podemos expresar a T2 como T1 por la relación de compresión a la K-1.
Entre 3 y 4 tenemos una expansión que también la consideramos como una adiabática reversible, ¿sí? Por lo tanto, se va a cumplir T por B a la K menos 1 igual a constante. Aplicamos T3 por B3 a la K menos 1 igual a T4 por B4 a la K menos 1. Despejamos. Y B4 sobre B3 también era la relación de compresión. O sea que podemos establecer esta T3 como T4 por relación de compresión a la K menos 1. Entonces, si reemplazamos, vamos a llegar, a ver, acá se simplifica. Este CB se va con este CB. Entonces reemplazamos T2 y T3, ¿sí? T2 y T3, me queda T4 por RC a la K menos 1, me queda T1 por RC a la K menos 1. Sacamos factor común RC a la K menos 1, entonces esto se simplifica con esto. Y el rendimiento, en definitiva, nos queda que es 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la K menos 1. ¿Sí? O sea que el rendimiento depende de la relación de compresión, ¿sí? Y a medida que aumenta la relación de compresión, aumenta el rendimiento del ciclo Otto. Me gustaría hacer una aclaración. En el ciclo Otto, cuando se hace la combustión en el ciclo Otto teórico es a volumen constante. ¿Ven que el volumen se mantiene constante? Estas son isentrópicas, o sea, adiabáticas reversibles, esta y estas son isocoras, ¿sí? Estas dos que vemos acá. Bueno, volviendo a lo que estamos analizando, el rendimiento del ciclo teórico de aire en el ciclo Otto depende de la relación de compresión. Y a medida que aumenta la relación de compresión, aumenta el rendimiento del ciclo teórico de aire, ¿sí? O sea, del ciclo Otto. A ver, o sea que a nosotros en los motores, de motores nos conviene que la relación de compresión sea lo más elevada posible. ¿Por qué? Porque va a aumentar el rendimiento. Con eso, si tengo mayor rendimiento, voy a tener menos consumo de combustible. Esa es un poco la idea. El problema es el siguiente, que los motores de combustión interna, los motores nafteros, a medida que uno va aumentando la relación de compresión, para poder aumentar el rendimiento, si uno se pasa de determinado límite, se produce lo que se llama un fenómeno que es la detonación, que tiene que ver con el combustible, ¿sí? A medida que aumenta la relación de compresión, si uno se pasa de la relación de compresión que el motor o el combustible acepta, se produce un fenómeno de detonación. Esa detonación es una combustión violenta que hace que el motor en realidad falle y está relacionado con el combustible con algo que se llama octanaje. A medida que tiene mayor octanaje, mayor resistencia a la detonación, ¿sí? Pero hay un límite, ¿no? O sea, los motores, si pudieran tener una relación de compresión lo más elevada posible, lo tendrían, pero el límite es este fenómeno que yo les decía recién, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profe, todo claro. Bien. Y después el ciclo indicado, máquina real y fluido real. O sea, vieron, yo les decía, el motor el ciclo teórico es este, pero en la práctica el ciclo real pasa a tener esta forma, ven que cambia la forma, ¿no? Ya se transforma. Y hay una serie de diferencias entre el motor o el ciclo teórico, ¿sí? Y el ciclo real, ¿sí? Diferencias, bueno, acá están de alguna forma explicadas. Diferencia en el calor específico a volumen constante, mezcla carburado y productos de combustión, transformación politrópica y diferencia de gases. A ver, ¿se acuerdan cuando vimos las transformaciones que habíamos considerado una transformación adiabática reversible? En realidad no es una transformación adiabática reversible, sino que esta que está acá
y estas son politrópicas. Piensen que los motores normalmente son enfriados con agua, ¿sí? O sea, no, por medio de un sistema de refrigeración. Tenemos en el ciclo teórico de aire, como dice acá, el gas que consideramos es aire que está. En cambio, en el ciclo práctico ya no tenemos aire, sino que tenemos una mezcla de aire y nafta, y después tenemos gases quemados. Después, tanto la admisión y el escape no se producen a presión constante. ¿Vieron el ciclo este que teníamos acá? La admisión y el escape, esto era una línea de presión constante. La realidad es que en el ciclo real se produce esto que vemos acá, que se llama, hay un trabajo de bombeo, que es un trabajo negativo, un trabajo que consume el motor para el ingreso y egreso de gases, ¿sí? Frescos y quemados. La combustión no es instantánea, ¿sí? O sea, no se produce una combustión instantánea como el ciclo teórico lo pensamos, sino que demora una cierta cantidad de tiempo. La apertura y cierre de válvulas es progresivo, acá también sucede lo mismo. En el motor real, la apertura y cierre de válvulas se produce en una determinada cantidad de tiempo. La mezcla de aire y combustibles no es homogénea y falta de estanqueidad en aros de pistón y asientos de válvulas. Los pistones llevan aros, ¿para qué? Para que sea lo más estanco posible el sistema, ¿no? Bueno, combustibles, el número de octano indica la capacidad antidetonante de una gasolina. A mayor octanaje, mayor resistencia a la detonación. Esto es lo que les decía recién, ¿sí? Lo que les había comentado. Y vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá, y la semana que viene vamos a ver esto último, así, el diagrama circular del ciclo Otto. Cualquier cosa, si alguien no lo entiende, me lo pregunta. Esto es como si uno viera el cigüeñal del motor, ¿sí? Como si uno viera el cigüeñal del motor. Acá lo que tenemos es esto que es el avance, apertura, admisión, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo es, este es el punto muerto superior y este es el punto muerto inferior. Lo que me está diciendo avance, apertura, admisión, que la válvula de admisión se abre un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, ¿sí? Se empieza a abrir la válvula, ¿sí? Acá. Y a esto lo llamamos avance, apertura, admisión. Se produce la admisión y acá se produce el retardo cierre a la admisión. O sea que la válvula de admisión se termina de cerrar un poco después del punto muerto inferior. La siguiente etapa que tenemos es la compresión y acá tenemos el avance al encendido. O sea que el salto de chispa se produce en la bujía, ¿sí? Hay una bujía donde se produce el salto de chispa, se produce antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, un poco antes. A eso se lo llama avance al encendido. Después se produce la expansión y acá se produce avance, apertura, escape. Acá se avance, apertura a la válvula de escape, ¿sí? Acá lo que se empieza a abrir la válvula de escape antes que el pistón llegue al punto muerto inferior, se produce el escape, y acá se produce el retardo cierre-escape, que es, se termina de cerrar la válvula de escape poco después de que el pistón pasó por el punto muerto superior. Entonces, acá aparece algo que se llama cruce de válvulas, donde tenemos en el motor la válvula de admisión y la válvula de escape abiertas en un determinado periodo, que se llama cruce de válvulas, ¿sí? Fíjense que sería algo así. Tenemos acá la válvula de escape, retardo, cierre, escape. Acá la válvula de admisión se está abriendo y la válvula de escape se está cerrando, ¿sí? Y supónganse que estamos por acá, el pistón estaría bajando. Este sería el pistón. El pistón está bajando, ¿sí? Si estamos acá, el pistón está bajando, la válvula de escape se está cerrando y la válvula de admisión se está abriendo, ¿sí? Este fenómeno se llama cruce de válvulas
Y fíjense, ¿no? Que es interesante hacer el análisis. Fíjense que el pistón está bajando, ¿no? Uno parecería que todo tendería a ingresar en el cilindro, ¿no? O sea, uno se imagina que tanto los gases, acá están los gases de escape y acá los gases de admisión, gases frescos, que es una mezcla de aire y combustible. Por acá pero ¿qué es lo que sucede? Como acá están circulando los gases con una determinada velocidad, esta masa de gases tiene cierta inercia y arrastra los gases quemados que hay en esta zona para poder llevárselos y se produce un mejor llenado del cilindro, ¿sí? O sea, el cruce de válvulas, a ver, depende el régimen o la velocidad, el régimen que es la velocidad de rotación a la que está girando el motor, para que funcione bien o no, ¿sí? Los fabricantes de motores establecen el régimen más adecuado con respecto al cruce de válvulas, ¿no? O sea, el cruce de válvulas con el régimen más adecuado, ¿sí? Bueno, vamos a seguir la clase que viene con esto. Esto era para que tengan una introducción. Y la clase que viene continuamos con todo esto. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Consulta? No, no.